Y la cosa es de que técnicamente, o sea, somos un caso clínico para el cual no hay no hay un tratamiento, no hay un esquema de tratamiento que se ahorita. Ajá. Y cómo se llama, pero busqué lo más parecido, ¿no? Entonces ya, espera que la información de la comunidad. Sí, sí, no, 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 Pero has estado en qué sección estás. ¿Verdad? No. Ya me lo puedes pedir. Doctor, ¿le mandó? No. Sí, no, la doctora todavía no me manda. Pero se reportan lo bueno del modelo es que se reporten en Excel las notas. Ah, ya. Entonces ella me lo reporta y los pero todavía no, todavía no me lo envía. Claro, ¿Ya? porque esto. Entonces tendría que habilitarse el paso solamente a ti. Sí. No, es que me escribí. ¿Ya? 95, 29. ¿Dónde nos hemos quedado? Ay, terminamos Acá, ¿no? justo esto. Entonces estábamos viendo lo que es la relación médico-paciente, ¿no? Resolvimos esta pregunta, chicos. Entonces, acá algo muy importante es, como también seguro lo han tocado en sus prácticas, ver cómo el médico se relaciona de una manera empática con el paciente, es decir, trata de ponerse en sus zapatos, en lo que le está sucediendo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la relación médico-paciente? ¿En qué se basa específicamente, chicos, la relación médico-paciente? Al igual que las relaciones interpersonales, al momento que nosotros nos comunicamos con nuestra familia, nos comunicamos con nuestros amigos, nos comunicamos con nuestra propia sociedad, se basa en la comunicación. Y esa comunicación es una de las competencias esenciales del médico en formación para poder relacionarse bien con sus pacientes. Ahora, algo muy importante, y como han visto en el artículo que han podido revisar del pasito de la semana pasada, esta capacidad de poder comunicarse con los pacientes, de podernos comunicar de una manera efectiva, se puede enseñar, se puede aprender e incluso se puede evaluar. Ustedes han visto que en países de otras latitudes hay consejos incluso para poder valorar Entonces la relación médico-paciente, como les digo, tiene su pilar fundamental en la comunicación. Entonces, al final van a ver los diferentes tipos o modelos de relación médico-paciente. Tiene que estar centrada en el cliente. Se busca la satisfacción del usuario. Ustedes se van a dar cuenta que al final ya no ponemos nosotros pacientes, sino usuario del servicio de salud. Ahora se trata de esa manera. Porque el usuario tiene que estar satisfecho con el servicio que se le está dando. Entonces, mientras esta relación médico-paciente mejore, los resultados clínicos también van a ser mucho más provechosos para el paciente y para el propio médico. Entonces, con este interés en estas habilidades se han desarrollado consensos, y esto es importante que lo conozcan. El primer consenso que se desarrolló fue un consenso canadiense de Toronto, y el más reciente es el que vamos a revisar, que es el consenso de Kalamazoo, ya de Brunet y colaboradores de 2001, que va a especificar estas son las habilidades esenciales de comunicación según el consenso de Kalamazoo del 2001. Primeramente, entonces, va a tener etapas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando inicialmente hablamos con un paciente? Tenemos que abrir la conversación, abrir la discusión. Cuando iniciamos una entrevista, lo que primero tenemos que especificar, chicos, es permitir que el paciente hable libremente. Porque si yo inmediatamente voy y le digo al paciente, a ver, señor T, señor P, ¿no es cierto? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? No es una relación médico-paciente adecuada, ¿no? Luego hay que conocer las preocupaciones del paciente, establecer una conexión, y ahí comienza pues ya una relación médico-paciente al inicio. Luego obtenemos información. Al hablar de preguntas abiertas, hacemos una pregunta donde el paciente pueda explayarse respecto a lo que está sintiendo o lo que está motivando la consulta. Entonces, la mayoría de veces la primera pregunta abierta es decirle al paciente, ¿no?
Muy buenos días, por favor coménteme cuál es el motivo por el cual usted está viniendo a consulta. Pues ahí el paciente va a empezar a relatar lo que le está sucediendo. Tampoco se va a tratar, pues chicos, de hacer preguntas abiertas, sino el tiempo se nos va a ir en la consulta. Entonces, luego de escuchar al paciente, tenemos que hacer ya preguntas más cerradas con el objetivo de clarificar los síntomas, ponerlos en el tiempo, la duración, el inicio, ¿sí? Luego estructuramos, clarificamos, resumimos la información y se usa técnicas de escucha, tanto técnicas de escucha activa de manera verbal, entiendo, comprendo, me imagino que ha sido muy incómodo para usted, y luego también la parte de las técnicas no verbales, el contacto visual, el movimiento de las manos, nuestra propia mímica facial al momento de reaccionar con el paciente. Tampoco nos vamos a ir al extremo de repente que nos cuente el fallecimiento el fallecimiento trágico en un accidente de su hijo hace 3 días y yo me ponga a llorar con el paciente, ¿no? Eso no es adecuado. Y luego tenemos que tratar de comprender la perspectiva del paciente. Entonces, acá es muy importante, chicos, como yo les digo, ¿no? El paciente no se tiene que adecuar al médico. El médico es el que tiene que adecuar su entrevista al contexto socioeconómico, político, cultural y religioso del paciente. Exploramos sus creencias, sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas respecto a lo que es salud, lo que es enfermedad. Y después también tenemos que, de acuerdo a la evaluación previa, conocer y responder las ideas, los sentimientos, así como también los valores del paciente. Luego compartimos la información. Al compartir información, después de haber hecho la entrevista, tenemos que utilizar un lenguaje tratando de evitar los tecnicismos médicos. Al paciente yo no le voy a decir, usted tiene disforia, usted tiene un ánimo disfórico. El paciente ni siquiera sabe qué es disforia, ¿correcto? Y comprobar que nos entienda. Y esto va a partir específicamente de comprender la perspectiva del paciente y animar también al paciente que formule preguntas, ¿no? Es decir, decirle al paciente, ¿no? ¿Ha quedado todo claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Porque recuerden, chicos, que ahora, mucho más que antes, el Internet, pues, las bases de datos o la información que un paciente puede tener muchas veces es errónea a nivel de las publicaciones que puede tener, ¿no? Y eso se nota mucho más en salud mental. Cuando yo hago un diagnóstico, le tengo que explicar al paciente cuánto tiempo va a tomar la intervención terapéutica que yo estoy haciendo, probablemente cuáles son los efectos adversos y cuándo va a terminar el tratamiento. Pasa, por favor. Y luego, finalmente, tenemos que alcanzar un acuerdo sobre sus problemas y planes, ¿no? Animar al paciente que participe en las decisiones. ¿Por qué? Porque es muy importante decirle al paciente, hay estas opciones para poder tratar lo que usted está padeciendo, ¿no? Y animarlo a que él, conjuntamente con su médico, participe en la decisión de la toma del tratamiento. Por supuesto, no le vamos a decir al paciente, ¿no? Un paciente, digamos, diagnosticado positivo para VIH, que tiene que iniciar terapia antirretroviral de gran actividad. Yo no le voy a decir al paciente, señor, ¿puede tomar o no puede tomar la terapia antirretroviral? No. Éticamente yo le tengo que indicar que es necesario tomarla. Pero también, cuando hagamos bioética en psicopatología, tenemos que respetar un principio dentro de la ética médica, que es la autonomía, ¿no? Si el paciente al final no decide tomarlo, nosotros estamos respetando su decisión, pero le tenemos que explicar cuáles son las consecuencias de no tomar la medicación. ¿Sí? Comprobar la buena voluntad y las habilidades del paciente para seguir el plan, identificar y enumerar los recursos y apoyos. Por ejemplo, algo muy importante es, ¿ustedes creen, por ejemplo, que un paciente quechohablante que se le diagnostique hipertensión y le damos, digamos, 2 veces al día un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, digamos, ¿no? Y se le indica que tome en la mañana una tableta y media y en la noche una tableta, ¿entenderá el paciente? No. Entonces, siempre tenemos que buscar que haya un apoyo familiar, ¿no? Para explicarle, y muchas veces en los programas de primer nivel de atención, cuando ustedes sean médicos serumistas, van a ver que el programa de daños no transmisibles
va a buscar a estos pacientes cuando no vienen a recibir su medicación y verifica que estén tomando la medicación. Y finalmente tenemos que cerrar la sesión. Cerramos la sesión preguntándole al paciente si tiene alguna otra preocupación más. Resumimos y afirmamos el plan de acción que vamos a desarrollar. Y finalmente vamos a discutir el seguimiento, indicándole probablemente si le estamos solicitando algún examen de laboratorio adicional, por qué le estamos solicitando ese examen, y además también indicarle que en tanto tiempo tiene que venir a su control y si existe alguna emergencia o alguna eventualidad, nos puede contactar de manera telefónica o puede acudir a un servicio de emergencias. ¿Correcto? Ese es el consenso de Kalamazoo. Y es bien entendible, si ustedes se dan cuenta. Entonces, hay diferentes tipos de relación médico-paciente, ¿no? Parsons es un sociólogo que estudió la relación entre el médico y el paciente como una relación netamente de asistencia, ¿no? Es decir, que un profesional brinda servicios de salud a una persona que está buscando ese servicio y va a tener estas siguientes pautas, ¿no? Se da entre dos personas, es una relación diáloga, ¿no? Es como la relación que ahorita nosotros tenemos entre profesor y alumno, ¿no es cierto? Porque si yo estaría solo acá, ¿a quién le explico las cosas que le tengo que explicar? ¿Sí? Ahora, probablemente desde el punto de vista, digamos, del modelo paternalista, la relación todavía en nuestro país es asimétrica. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad netamente social. ¿Por qué? Porque el médico es el que, entre comillas, tiene el poder. Pero ahora, con todo lo que viene a ser los derechos del paciente, ya no es así. La relación tiene que ser igualitaria, ¿ya? Y es una relación de asistencia que es de espera, ¿no? El paciente espera que lo ayuden y el médico espera que sigan sus recomendaciones, ¿no? Ahora, tiene que haber una relación de confianza mutua, porque si no hay confianza mutua, el paciente no confía en el médico, es muy poco probable que continúe con el tratamiento o regrese a su siguiente cita. ¿Sí? Y netamente es de ayuda, ¿no? Fundamentalmente verbal, porque muchas veces, chicos, la misma intervención de la misma relación médico-paciente en base a la empatía mejora la parte de la respuesta emocional frente a una enfermedad física en el paciente, ¿ya? Ese es el modelo de la sociología de Parsons. Y miren, acá está el modelo parsoniano de la relación entre médico-paciente. Entonces vamos a tener expectativas conductuales o comportamentales como rol de paciente y como rol de médico. Recuerden, ¿no es cierto?, que es una relación de estatus y donde se busca ayuda. Entonces, expectativas comportamentales como paciente, el paciente está motivado para ponerse bien, busca ayuda, una ayuda técnica competente, confía en el médico y acepta que justamente esa relación de poder asimétrica. Y en el rol de médico, el paciente, el médico actúa buscando el bienestar del paciente. Hay también un principio de bioética que no maleficencia, ¿no es cierto?, no hacer daño. Y eso sigue del dicho en latín primum non nocere, ¿no es cierto?, nunca hacer daño. Guiarse por las reglas de conducta profesional, algo muy importante es el profesionalismo, aplicar nuestros conocimientos para resolver el problema que nos está consultando el paciente y ser objetivo y no implicarse emocionalmente con el paciente. Esto es algo muy, pero muy importante, chicos. Desde el punto de vista ético, un médico nunca puede desarrollar una relación sentimental con alguno de sus pacientes, ¿correcto? Eso es algo muy, muy, muy importante, por favor. ¿Ya? Y los privilegios de estatus del paciente es que probablemente esté exento de la ejecución de otros roles, porque tiene rol de paciente, y también está exento de la responsabilidad por su estado. A esto tiene que ver, por ejemplo, mucho el criterio de normalidad desde el punto de vista forense, ¿no? Si el paciente está psicótico, ¿no es cierto?, ¿tendrá alguna responsabilidad sobre sus conductas? No sé, para nada. Y como rol médico, el rol del médico en su privilegio de estatus, esa relación asimétrica, tiene acceso a la intimidad tanto física y psíquica del paciente. Tiene autonomía sobre el paciente y tiene probablemente una capacitación, una dominancia profesional. Entonces, nunca un médico puede probablemente dar información del paciente a otra persona que no sea un familiar directo del mismo. Y eso encontramos muchas veces
hay muchos problemas médico-legales cuando uno da información a una persona que no es el familiar directo. Y pasa eso muchos chicos en psiquiatría. Y después nosotros recibimos denuncias. ¿Correcto? Eso es muy importante. Y más que todo esto, chicos, ¿no? Y no solamente con el paciente, sino también probablemente entre los propios profesionales de la salud. Y no probablemente, en cierta manera, aprovechar el estatus, el rango del médico para poder probablemente aprovechar ese estatus en poder, digamos, agredir física, psicológica o sexualmente a una persona que está bajo nuestra tutela como médicos, ¿correcto? Hace poco, seguro ustedes han visto que en el Hospital Honorio Delgado ha habido una denuncia por aparentemente abuso sexual por parte de un médico a un interno de medicina, lo cual no es nada ético, ¿correcto? Por eso yo siempre les digo, ¿no? Cuando esto se enseña, chicos, ¿desde dónde? Desde las aulas universitarias, ¿correcto? Y acá viene Sass, que es uno de los, y Hollander, que es psicólogo. Sass justamente es un psiquiatra, pero que promulgó el modelo antipsiquiatría, indicando que la psiquiatría era una especialidad probablemente donde la enfermedad fue un constructo social. Si la sociedad mejoraba, los trastornos mentales mejoraban, pero no es totalmente cierto eso, ¿no? Si bien es cierto hay un factor social, pero no es completo. Entonces añaden los tipos de relación médico-paciente en función probablemente de estos tres modelos, ¿no? Igualmente papel del paciente, papel del médico y la aplicación clínica, y también va a tener en cuenta la aplicación clínica. En una emergencia, probablemente, ¿qué va a buscar el paciente? El paciente es incapaz de responder como receptor de la atención, pero el médico tiene que hacer algo urgente por salvar la vida de ese paciente. Esto, por ejemplo, en un trauma agudo, en una asistencia aguda, en dar una anestesia o hacer una cirugía de emergencia. Entonces, ahí prácticamente el paciente asume el rol de pasividad y el médico de actividad. Luego hay un modelo de guía-cooperación donde el paciente coopera, simplemente obedece. El médico le dice al paciente lo que debe hacer. Por ejemplo, en un proceso infeccioso agudo, encontramos un paciente con una faringoamigdalitis aguda bacteriana, probablemente le tengo que dar antibióticos y le tengo que enseñar por qué tiene que tomar tanto tiempo el antibiótico. Y finalmente la que se tiene que buscar siempre, chicos, es la relación de participación mutua, pero más que todo en qué tipo de enfermedades. En las enfermedades crónicas donde el tratamiento probablemente es a largo plazo y las complicaciones cuando no se recibe el tratamiento son también más graves a largo tiempo. Y el papel del médico, el paciente participa y el papel del médico es ayudar al paciente a ayudarse a sí mismo, a gestionar su propia salud, y es decir, a gestionar su propia enfermedad. Por eso, si ustedes no ven en los diferentes hospitales, hay club del adulto mayor, hay club de pacientes diabéticos, hay club de pacientes hipertensos, hay club de pacientes con enfermedades raras o huérfanas, ¿cierto? Porque en esa cooperación se busca justamente mejorar también esas relaciones. Y acá tenemos los modelos, ¿no? Y justamente Rother, un psicólogo también, establece este modelo basado en el control de la relación médico-paciente, donde vamos a tener en este eje el control del médico alto, donde probablemente va a predominar el modelo paternalista, y el control del médico bajo, donde va a predominar exclusivamente la atención centrada al cliente. Es decir, el paciente va a venir y me va a pedir: doctor, por favor, recéteme Ritonavir, porque tengo una gripe. Yo le voy a recetar Ritonavir porque tiene una gripe. No, ¿no es cierto? Y para el otro lado es el control alto del paciente y el control bajo del paciente. Entonces, ¿cuál creen, a ver, vamos razonando, cuál creen que sería el modelo que se debería utilizar? El mutualista, donde haya un control del paciente
del médico alto, porque tiene los conocimientos, y también un control del paciente alto para la toma de decisiones, porque el modelo paternalista busca que el médico está acá y el paciente está acá, y lo que dice el médico es probablemente la verdad, ¿correcto? Y el paciente simplemente va con miedo al médico, ¿sí? En el modelo de ausencia es prácticamente lo que sucede muchas veces en salud, donde al médico no le importa lo que diga el paciente y al paciente tampoco, después de salir de su cita, tampoco le importa, ¿sí? El modelo clientelista es lo que probablemente promueve muchas veces la parte privada, ¿no? Donde buscamos, y muchas veces en psiquiatría pasa, chicos, eso, un paciente que tiene alguna patología psiquiátrica va de un psiquiatra a otro psiquiatra, de un psiquiatra a otro psiquiatra, y muchas veces el paciente solamente se siente contento cuando escucha lo que quiere escuchar, o la familia quiere escuchar lo que quiere escuchar. Yo les cuento, yo tengo una paciente que la vi el año pasado, en marzo. Ya le había visto otros psiquiatras, no sería ético que les diga el nombre del psiquiatra, y le había diagnosticado trastorno mixto de ansiedad y depresión. Yo le evalúo a la paciente y estaba completamente psicótica la paciente, y tenía más de 6 meses, y era una esquizofrenia, porque tenía toda la sintomatología de una esquizofrenia, pero los papás digamos, rechazaban el diagnóstico. Yo les he explicado, ¿no? Pero es que le han dado una medicación, no una dosis efectiva, y la paciente estaba totalmente desorganizada, ¿correcto? Entonces, dentro de mí pienso, ¿no? Y son personas humildes, ¿no es cierto?, con un nivel educativo, no digamos universitario. Si esas personas tuvieran un nivel educativo superior o fueran médicos como ustedes lo van a hacer, con justa razón denunciarían a ese médico, o no, a ver, chicos, ¿no es cierto? Ya, entonces, esos son los modelos. El que tenemos que tratar de ponerlo en primacía es el mutualista. Entonces, sobre este modelo médico basado en el tipo de control, la relación puede haber una relación centrada en el médico, donde el médico ignora los intentos del paciente por discutir otros problemas. El paciente empieza a contar algunas cosas. ¿Sabe qué, señora? Yo no he venido a escuchar lo que le pasa a su familia, yo he venido a escuchar lo que le pasa a usted. Eso no es adecuado, por ejemplo. Y la relación centrada del paciente, ya también nos vamos hacia el otro lado, ¿no? Donde el médico, y si bien es cierto, tiene que favorecer esa relación centrada en el paciente, pero no en el extremo, ¿no? El médico evita el uso de tecnicismos y permite que el paciente participe en la toma de decisiones, una relación de cooperación y mutualista, ¿sí? Y vamos hacia un modelo centrado en el paciente. Idealmente, esta relación médico-paciente tiene que ser mutua y centrada en el paciente, donde al final el médico va a ejercer una influencia social sobre ese paciente. ¿Y qué utiliza como estrategia? La comunicación, la capacidad de persuasión del médico, ¿correcto? Y el estilo de comunicación tiene que estar centrado en el paciente, involucra al paciente en la toma de decisiones de un tipo cooperativo, permite al paciente expresar sus sentimientos, utiliza justamente la parte de la conducta verbal, un tono de voz cálido, mantiene el contacto visual con el paciente, se siente cerca al paciente, y el paciente también va a sentir que ese médico lo está escuchando, y le pregunta al paciente sobre sus opiniones y sentimientos. Otra de las cosas para el paciente es que, como ese médico no me utiliza tecnicismos, el paciente siente que lo entiende. El médico escucha a ese paciente, es empático con el paciente y comprueba que el paciente ha entendido todo lo que han podido discutir en la entrevista. Y esto se hace al momento del cierre de la entrevista, ¿sí? Y el modelo mutualista sitúa al paciente como el centro del encuentro clínico, ¿no? Por tanto, como les he dicho, la relación médico-paciente se basa en la comunicación, y es una comunicación de tipo asistencial, donde hay un emisor. ¿Quién es el que está emitiendo el mensaje? Probablemente el médico. ¿Qué estoy expresándole al paciente? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué digo? ¿Cuál es el canal que estoy utilizando? ¿Quién es el receptor? Es el paciente. ¿Y cuál es el objetivo? Persuadir o generar un cambio en la actitud del paciente frente a lo que está consultando a su enfermedad. Y acá tenemos, ¿no? El médico como emisor, el canal, el mensaje, y una de las cosas muy importantes es la retroalimentación.
Ahora, el canal también, pues chicos, puede estar afectado por el ruido que puede haber. El canal es la manera, es decir, viene a ser por donde yo transmito el mensaje. Es bien difícil a veces, y a nosotros nos cuesta hacer, por ejemplo, una evaluación en emergencia general del hospital, cuando tenemos un espacio muy hacinado de pacientes, y es incómodo, por supuesto, para el paciente, por ejemplo, preguntarle respecto a antecedentes psicosexuales en la historia clínica psiquiátrica, cuando está sentado frente a otras personas más que ni siquiera lo conocen. Nosotros hemos solicitado muchas veces al departamento de emergencia que nos den un consultorio que sea chiquito para poder hacer una entrevista privada al paciente. ¿Sí? Y doctor, en esos casos es ético, por ejemplo, sacar al paciente al patio y hacer las preguntas. No, del área de emergencia no sería, digamos, adecuado, ¿no? Pero por supuesto sí, cuando estamos con un familiar, siempre tienen que preguntarle si el paciente se siente cómodo con que esté su familiar ahí presente en la evaluación. Y eso más que todo en adolescentes, chicos, porque de esa manera uno gana la confianza del adolescente y valida que lo que yo voy a escuchar de él me está importando. ¿Sí? Entonces, esto va a basarse en la teoría del aprendizaje, porque el aprendizaje del mensaje es una variable central e imprescindible para que se produzca la persuasión. Se va a exponer, para que se produzca la persuasión es necesario que el receptor vea o escuche el mensaje, centre la atención, debe captar la atención del receptor, debe comprender lo que yo le estoy indicando al paciente, y finalmente el objetivo es que, y esta es la etapa más compleja del proceso, ¿no?, que el paciente acepte nuestro mensaje. Y finalmente hacerle un recuerdo cuando cerramos la entrevista. Debe poder recordar el mensaje y por tanto tener accesible la nueva actitud general. ¿Sí? Y acá tenemos, pues chicos, en la relación médico-paciente, según esta teoría del aprendizaje, la función de persuasión puede ser directa o indirecta de acuerdo al papel que cada uno de los participantes de la relación médico-paciente tengan en la comunicación, ya sea emisor, receptor, el canal también es muy importante y el mensaje. Variables independientes, el emisor, el receptor y el mensaje, y variables dependientes, procesos afectivos, procesos cognitivos, procesos conductuales, tanto del médico como del paciente. Si el médico ya tiene un estigma frente a los pacientes que consumen sustancias, si yo pienso que todos los pacientes que consumen sustancias son delincuentes, voy a poder, teniendo esos prejuicios, ¿voy a poder tener una comunicación efectiva con el paciente? No, ¿no es cierto? Igual en los procesos cognitivos, ¿no? Si yo ya tengo probablemente una visión de que todo paciente que tiene un problema o tiene un trastorno mental es agresivo, no voy a hacer una intervención adecuada, ¿no es cierto? Porque al final el objetivo es la persuasión o el cambio de las actitudes del paciente. Entonces, hay dos rutas de procesamiento de la información, chicos, y esto es netamente para que lo tengan en cuenta solamente, ¿ya? A partir de la comunicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es la persuasión y el cambio de actitud. Entonces, puede tener dos vías, ¿no? Una vía central y una vía periférica. El cambio de actitud periférico no es el que buscamos, porque el cambio de actitud periférico solamente va a ser temporal. En cambio, el cambio de actitud central sí conlleva que el paciente tenga una habilidad para procesar esa información que el médico le está dando y haya un cambio a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y esto va a generar que haya una actitud duradera, resistente y predictora del cambio del comportamiento del paciente. Y la comunicación, como les digo, es el eje central. Hay que conocer las características de la propia comunicación humana. Que el médico sea más ético, tenga mejores resultados, no solamente profesionales, sino también la satisfacción personal de poder ayudar a ese paciente. Y atributos de la comunicación humana, recuerden que la comunicación es personal, se da entre dos personas, tiene que ser continua, porque si yo me quedo callado frente a lo que dice el paciente y no hago la retroalimentación, el paciente va a decir, el médico que me ha atendido me ha preguntado 3 cosas y no me ha escuchado. Tiene que ser dinámica y
una vez que nosotros hemos dado un mensaje, no podemos retroceder el tiempo y decir, disculpe por haberle dicho eso, ¿no? Ya lo hemos dicho, es inevitable para el encuentro clínico y tiene componentes verbales y no verbales que son de la parte de la psicomotricidad. Es imprescindible siempre que exista un emisor que es el médico y un receptor que es el paciente. Y que manejen o entiendan el mismo código. O sea, por eso a veces es bien complicado, chicos, por ejemplo, hacer un servicio rural urbano marginal en un lugar donde prácticamente toda la población sea quechua hablante, o sea, o tenga como lengua materna el aymara, o irse de repente a la selva a hacer un serums. Probablemente muchas veces nos ayudamos con quienes, con los pobladores, que nos ayudan a poder traducir lo que el paciente me dice, ¿sí? Y acá nos comunicamos con cuál es el objetivo: persuadir, influir y afectar intencionalmente al paciente a través de, como médicos emisores, con nuestro lenguaje, los símbolos que tenemos, a través de nuestro mensaje, a través de un canal, evitando el ruido y dando retroalimentación al paciente. Recuerden por favor eso. ¿Y qué se debe hacer para una comunicación verbal adecuada con nuestros pacientes? Responder preguntas y observaciones con comentarios, hablar de varios temas, aportar nuevas ideas en la comunicación verbal, hablar con seguridad, no titubear, controlar nuestras reacciones emocionales, como les indicaba, decir las palabras adecuadas en el momento oportuno, responder con entusiasmo en la parte no verbal, hablar con un tono de voz moderado, reflejar interés con nuestra mirada, escuchar con atención, porque muchas veces más estamos pendientes en escribir, o el médico está más pendiente en teclear la información del paciente que en escuchar, ¿sí? Y demostrar la aceptación a las ideas contrarias a las propias con gestos. Yo no le voy a decir, usted está completamente equivocado. A un paciente psicótico le voy a decir, usted está equivocado, tiene un delirio, ha perdido el juicio de la realidad. El paciente me entenderá, no me va a entender, incluso probablemente me podría integrar a su sistema delirante y hasta me podría agredir, ¿sí? Y también qué nosotros debemos evitar, ¿no? Mantenernos mucho tiempo callado, hablar sobre el mismo tema, interrumpir al paciente. Nunca podemos criticar o juzgar alguna conducta o comportamiento del paciente. No podemos regañar ni tampoco nos podemos enojar con nuestros pacientes, porque tengan en cuenta, son pacientes, ¿sí? Cambiar de tema antes de terminarlo, hacer comentarios fuera de lugar, hirientes o discriminatorios, no responder cuando el paciente pregunta y responder con pocas palabras. Y en la comunicación no verbal, manifestar aburrimiento, evitar la mirada del paciente, distraernos cuando el paciente hable, gritar o hablar con voz muy fuerte, hablar con voz muy baja, reírnos constantemente y responder con poco entusiasmo. Y acá tenemos un ejemplo. Durante los últimos 4 meses, un estudiante de 16 años de edad se ha quejado de fatiga, náuseas y mareos, que han ocasionado que falte muchos días a la escuela. Sus padres lo llevan al médico para una evaluación. La exploración física y los estudios de laboratorio son normales. ¿Cuál sería el siguiente paso más apropiado a tomar por su médico para el tratamiento del paciente? Solicitar un examen toxicológico para descartar abuso de sustancias, pedir a los progenitores que lo vigilen estrechamente durante las próximas semanas, recomendar que el paciente cambie de escuela lo antes posible, hablar con el paciente privado y decirle, por favor, dígame qué cree que está pasando. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? La de hablar con él, o recomendar que el paciente tome un antidepresivo sin evaluar. La respuesta es la D, ¿no? Y es un adolescente, probablemente por eso decimos que hablemos en privado con él. Y estos son los problemas que se pueden presentar cuando no se establece una relación médico-paciente adecuada, ¿no? Enfrentar a un paciente, es decir, problemas propios del paciente, un paciente callado, que no proporciona información exacta, que no hay empatía médico-paciente, que tenga familiares que son muy entrometidos, que no concrete la información, que minimice o exagere cosas, que haya barreras por un distinto nivel sociocultural, que el paciente manipule o chantajee, que mienta, que el paciente sea hipocondríaco, es decir, que centre su sintomatología en la parte somática,
que el paciente sea impuntual, que el paciente no siga las instrucciones del médico, que no escuche al médico y que no entienda al médico. Pero estas cosas se pueden corregir, ¿no? Desde el punto de vista médico. Si un médico es engreído, es frío, es lejano, es presumido, habla con muchos tecnicismos, hay barreras por el nivel sociocultural, se percibe que el médico siempre está de mal humor, parece no escuchar, no presta la atención debida, no pregunta lo suficiente, trata al paciente como si fuera un tonto, donde yo soy el que sabe lo que necesitas tú hacer, y el único que tiene la verdad, es decir, la sartén por el mango, soy yo como médico. El paciente nota que el médico se comunica primero con sus familiares que con el paciente. El médico es impuntual, no hay empatía con el médico no contesta las llamadas y el médico no sabe ni quién soy y se confundió de paciente. Muchas veces ha pasado, chicos, en ciertos servicios donde el paciente es de género femenino y lo llaman por un nombre masculino, ¿no? ¿Cómo creen que se siente ese paciente? Y lo más importante es la empatía, y se van a dar cuenta en nuestra siguiente clase, vamos a poder desarrollar eso. Entonces la empatía es compartir la experiencia, lo que está experimentando el paciente y ponernos en sus zapatos. De luego tenemos que ser congruentes. Entonces, lo que yo les decía en una anterior clase, yo de repente les puedo decir, saben que chicos, el consumo de alcohol en exceso no es adecuado, no deben consumir de manera excesiva alcohol, y un día de esos ustedes van a la San Francisco y me encuentran a mí tirado en una esquina, ebrio, ¿no es cierto? Entonces no soy congruente entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? El respeto, que es muy importante, y esto es una cosa que tienen que aprender. Yo tengo que aceptar incondicionalmente a mi paciente, con sus errores, con sus virtudes, y no juzgar o criticar sus conductas o comportamientos. ¿Sí? Saber escuchar, centrarse en nuestro paciente para conocerlo mejor y ayudándolo a hablar. La comunicación positiva no violenta, es decir, más que todo con la parte verbal y no verbal. No hacer que el paciente se sienta culpable, avergonzado, con miedo, resentido. Y nuestra imagen, ¿no? Es muy importante que el paciente, así como los familiares, tenga una imagen adecuada del médico, ¿correcto? Como yo les decía, yo no voy a atender al hospital con una bermuda, un polo de verano, mi sombrero de verano y mis sandalias, ¿no es cierto? Pero tampoco nos vamos a ir al extremo, pues chicos, ¿no? De ir todos los días con terno. Esa es una escuela, lamentablemente, como siempre les digo, yo no tengo nada contra la Universidad Nacional de San Agustín, pero la escuela médica de San Agustín es una escuela que sigue a la escuela de San Fernando, que es de repente muy elitista y muy de repente jerárquica, cuando eso no debe, eso es, en este tiempo, eso es un concepto ya arcaico, ¿sí? Y el autoconocimiento mejora esto, chicos. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestros pensamientos antes de evaluar un paciente. Por supuesto no les digo que me vayan a atender como antes. Yo les comento, cuando yo era estudiante, cuando uno no iba con zapatos, iba con zapatillas al hospital, los médicos que han sido mis docentes nos botaban de la práctica. Cuando no iba uno con un pantalón de vestido con camisa, te botaban de la práctica. Incluso recuerdo mucho de un cardiólogo que a una compañera, algo que no era adecuado, tenía un estetoscopio de una marca que no era Littmann, y le digo, este estetoscopio, ¿dónde lo has, con cuántas chapitas lo has canjeado? Eso no es nada adecuado, chicos, nada adecuado, ¿correcto? Y justamente yo me despido con esto y vamos a seguir con la siguiente clase. Hay un día que lo cambia todas nuestras vidas, aquel en el que la literatura irrumpe en ellas y nos secuestra para siempre. Les recomiendo leer el libro de Jeremías Gamboa, Contarlo Todo, ¿ya? Vamos a pasar ahora, chicos, a lo que viene a ser ya la definición de psicopatología, digamos, psicológica. Porque si no hubiéramos comenzado temprano, no hubiéramos terminado y se me perjudican ustedes. Igual si no terminamos, chicos,
chicos, venimos temprano, también les voy a suplicar, por favor, la siguiente. Vamos a hacer, chicos, ahora sí ya nuestro tema específico, que es la definición de psicopatología y lo que es semiología psiquiátrica. ¿Ya? Acá, ¿cómo la mente debe ser concebida para los propósitos de la psicopatología? ¿Qué facultades o funciones psíquicas tiene, si es que tiene alguno? ¿Cómo pueden ser distinguidos y cómo los trastornos mentales pueden ser comprendidos a través de la aplicación de estos conceptos? Son cuestiones filosóficas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la psicopatología, chicos? Es una ciencia que estudia de manera sistemática, es decir, de manera integral, la experiencia, la cognición. Por experiencia hablamos de afectividad, cognición hablamos de pensamiento y por comportamiento hablamos de conducta, pero desde su vertiente anormal. Y viene a ser el estudio de los productos de una mente trastornada. ¿Cuál es el objetivo de la psicopatología? Simplemente observar y describir ese comportamiento anómalo, sin probablemente darle una ideología. Investigar, cuando ya se habla de otro tipo de psicopatologías, investigar la causa de ese comportamiento anómalo. ¿Correcto? Entonces, el concepto de psicopatología se va a solapar, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, con psicología médica, medicina psicológica, psicología de la salud, y con otras disciplinas afines, tanto la psiquiatría y la psicología clínica. De la psicología clínica tomará lo normal, ¿correcto?, para estudiar lo anormal que estudia la psicopatología, y va a ser la ciencia base de la psiquiatría para hacer el diagnóstico. Y probablemente es casi la única rama de la medicina que tiene una ciencia específica para hacer diagnóstico. ¿Sí? Entonces, para su estudio se necesita de la psicología clínica, y es un tipo particular de actividades, elaboraciones mentales, experiencias y comportamientos normales. La psicología clínica estudia lo normal. Recuerden eso. El pensamiento normal, la sensopercepción normal, la afectividad normal. ¿Correcto? Entonces, la delimitación precisa de esta ciencia es donde reside su mayor dificultad, ya que hay una proliferación de modelos, chicos, conceptos y criterios para definir lo psicopatológico, como ya hemos visto en salud, enfermedad, anormalidad, normalidad, ¿no es cierto? Pero la historia de la psicopatología va de la mano con la historia de la psiquiatría, entendida justamente como una proto-psicopatología, porque ya a partir de los años 70, 80, se hace más investigación y se puede dar un sentido científico a la propia psicopatología y a la propia psiquiatría, porque hasta los años 70, hasta los años 80 predominaba ese modelo de normalidad utópica preconizado por Sigmund Freud, entre el ello, yo y el superyo. ¿Sí? La evolución y los avances científicos permitieron el desarrollo de una psicología científica y los modelos de enfermedad, ¿no?, biológico, conductual y cognitivo. Finalmente, ya se habla ahora, chicos, de una neuropsicopatología. Es una ciencia que se centra mucho más en el estudio del cerebro trastornado. Es por eso que en cada una de las funciones psíquicas que desarrollemos en el curso, siempre yo les traigo ciertas alteraciones a nivel estructural, a nivel cerebral, de lo que podría estar sucediendo. Por supuesto que el cerebro no funciona pues con áreas aisladas, el cerebro funciona como un todo, ¿sí? Y su campo de estudio suele estructurarse en dos partes: la psicopatología general, que estudia de manera sistematizada los signos y síntomas que revelan alguna actividad mental o conducta normal. Entonces, su objetivo simplemente es describir, comprender y explicar los fenómenos psicopatológicos que va a experimentar el ser humano y que le generan sufrimiento, y rastrea cada función psíquica para detectar las anormalidades que puedan existir. Esa es la psicopatología general. Y en una, digamos, analogía, ¿quién no ha armado un Lego? La psicopatología general serían las fichitas de Lego, los bloquecitos. Esa es la psicopatología general, que por convención le estamos distribuyendo en diferentes funciones psíquicas, para que al final del curso esas alteraciones en cada una de las funciones psíquicas las podamos hacer el conjunto sindrómico y hablar de los grandes síndromes en psicopatología. ¿Sí?
y la psicopatología clínica, que es justamente aborda la suma de síntomas y signos con síndromes y trastornos mentales. Trata del estudio de los trastornos mentales, cuyo abordaje se realiza adecuadamente, no se va a poder realizar adecuadamente sin una comprensión. O sea, si yo no comprendo los síntomas y los signos, si yo no comprendo que es un estado de ánimo patológico, que es una tristeza patológica, no voy a llegar a comprender que es un síndrome depresivo, ¿correcto? Y difícilmente vamos a poder entender lo que es un síndrome psicótico si no tenemos claros los conceptos de lo que es una alucinación y lo que es una idea delirante. ¿Sí? De acuerdo al constructo, pues podemos tener psicopatología explicativa, que va a tener una teoría para poder explicar esos síntomas. Puede ser psicodinámica, puede ser conductual, pero la que nosotros utilizamos es la psicopatología descriptiva, que se basa en ¿qué? En la observación conductual y en la fenomenología. Y la fenomenología es una escuela filosófica que describe la experiencia subjetiva del paciente tal y como se presenta frente al evaluador. Recuerden eso, ¿ya? Entonces nosotros lo que estamos tratando es una psicopatología descriptiva, por favor, ¿ya? Entonces acá están las grandes diferencias entre una psicopatología descriptiva y una psicopatología psicoanalítica. Para que ustedes de repente tengan en cuenta, miren, la psicopatología descriptiva hace una evaluación empática de la experiencia subjetiva del paciente, describe el fenómeno, trata de entender el estado subjetivo a través de la entrevista empática, hace la distinción entre lo comprensible y lo no comprensible a través de la observación y la empatía, donde la forma y el contenido están separados y no son importantes, y la forma es más que todo más importante para el diagnóstico. No me importa probablemente, chicos, que esa idea delirante tenga contenido persecutorio, tenga contenido megalomaniaco, tenga contenido nihilista. Me importa la forma de la idea delirante, es decir, la definición de idea delirante, ¿correcto? Y habla también del proceso y desarrollo, ¿no? En cambio, si ustedes se dan cuenta, la parte de la psicopatología psicoanalítica estudia desde el punto de vista del ello, yo y el superyo, conflictos inconscientes y les da un valor para explicar la sintomatología que tiene el paciente. Pero esta psicopatología psicoanalítica pues ya es de la era arcaica, ya no se utiliza. Pero es una gran distinción, ¿no? Y hablamos ya de la psicopatología descriptiva, describe los fenómenos basados, como yo les he dicho, en la fenomenología, la explicación del estado subjetivo del paciente. Y nos importa acá la forma y también menos el contenido, más que todo la forma. ¿Sí? Evita explicaciones teóricas, porque miren, la psicopatología psicoanalítica va a utilizar una teoría psicoanalítica para explicar los síntomas. En cambio, la psicopatología descriptiva no utiliza una teoría, simplemente describe, categoriza, sistematiza e informa. ¿Ya? Y describe, categoriza, detalla la experiencia dada por el paciente y observa a través de su comportamiento. Por eso les ponía una diapositiva entre observación y fenomenología, ¿no es cierto? La evaluación tiene que ser empática de la experiencia subjetiva, y era lo que yo les decía. ¿Cómo yo voy a poder entender la tristeza del paciente si nunca me he sentido triste? ¿Cómo yo voy a poder entender la ansiedad del paciente si yo nunca me he sentido ansioso? Pero ¿ustedes creen que voy a poder llegar a comprender una alucinación auditivo-verbal, es decir, que escucha el paciente, compleja, es decir, una voz que le ordena cosas? ¿Alguno de nosotros alguna vez ha experimentado en total estado de conciencia una alucinación auditivo-verbal compleja? Voy a poder llegar a comprender eso, por eso hablamos de lo incomprensible, ¿sí? Y la observación del comportamiento del paciente, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Creo que no hay ninguno de mis alumnos en el grupo. Les comento, en la práctica, nosotros vimos un paciente que, creo que alguno de mis, no creo que no está ninguno de mis alumnos de acá, vimos un paciente que se mordió esta cara interna del antebrazo, pero secundario a
las alucinaciones auditivo-verbales que estaba experimentando. Y como conducta alucinatoria, se estaba poniendo papel higiénico a los oídos. Eso es conducta alucinatoria. Otra conducta alucinatoria para la observación conductual es que un paciente no establezca contacto visual o tenga musitaciones, es decir, hable entre dientes, ¿correcto? O de repente esté teniendo movimientos como si estuviera tocando cosas, ¿sí? O esté volteando a cada rato para verificar algo. Esa es conducta alucinatoria, ¿sí? Y para esto utilizamos la fenomenología. Esto es desde la descripción. Y acá justamente tenemos a Germán Berríos. ¿De dónde creen que es Germán Berríos, chicos? Peruano. También. ¿Ya? Y es conocido como el genio de Cambridge. Es uno de los psiquiatras que yo considero, por ejemplo, que ha sido relegado por Honorio Delgado, Hermilio Balizal, Carlos Alberto Seguín Escobedo, porque es un psiquiatra con una trayectoria impecable en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Tiene este libro, que es la historia de los síntomas mentales, la historia de la psicopatología descriptiva. Yo lo tengo en español y es un libro hermosísimo para leer, pero es un libro así. ¿Ya? Entonces, también llamada, la psicopatología descriptiva en Europa es también llamada semiología psiquiátrica, ¿ya? ¿Sí? Al igual que ustedes están estudiando semiología médica, estudian síntomas y signos en las enfermedades médicas, nosotros estudiamos eso con la psicopatología descriptiva. Se refiere a la descripción y la etiología de las causas subyacentes. La patogénesis que altera la estructura, que altera las estructuras de la función cerebral y que produce los síntomas. Y la taxonomía para la clasificación que va a determinar la agrupación de estos síntomas. Que ya sería, pues chicos, psicopatología clínica, ¿no es cierto? No acá se queda la psicopatología general. Esto sería los bloquecitos del ego. Y acá abajo ya sería lo que ha armado, ¿no es cierto? Para que tengan esa analogía. Entonces, teoría etiológica, patogénesis, taxonomía, Germán Berríos. Entonces, ¿qué es la fenomenología para Germán Berríos? La fenomenología, chicos, es una escuela filosófica preconizada por Husserl, ¿ya? Edmund Husserl. Y Edmund Husserl ha sido maestro de Karl Jaspers, y Karl Jaspers ha sido maestro de Kurt Schneider. Entonces, se refiere al uso idiosincrático comenzado por Karl Jaspers, quien dedicó sus primeros estudios clínicos a la descripción del estado mental utilizando la intervención empática y teóricamente neutral, donde no exista una teoría. ¿Sí? Y acá tenemos Karl Jaspers y la fenomenología. Es una corriente, un complejo sistema filosófico creado por Edmund Husserl, donde se pone como primacía la experiencia subjetiva del paciente. Una de las obras hermosísimas de Edmund Husserl es El ser y el tiempo. ¿Sí? Y aquí está pues Karl Jaspers, que es el padre de la psicopatología. Entonces, ¿qué él indicaba, no? Su formación, él ha sido médico y ha sido filósofo. Su formación médica no le podía proporcionar las respuestas claves en la psicopatología, es decir, el acontecer psíquico realmente consciente, lo que el paciente experimenta subjetivamente. Porque también nosotros tenemos aspectos inconscientes. En el sueño tenemos experiencias, ¿no es cierto? Y este libro, Psicopatología General, es el primer texto que puede calificarse como un tratado de psicopatología general. Se publicó en 1913, es decir, el año 2023, se cumplieron 100 años de la publicación de la psicopatología de Karl Jaspers. Y si uno ve el texto que utiliza, por ejemplo, nosotros no utilizamos ese texto en psiquiatría, el texto que utilizan en la Facultad de Medicina para el curso de psiquiatría que llevan en años avanzados, es el curso de psiquiatría de Honorio Delgado. Y el curso de psiquiatría de Honorio Delgado está en función de psicopatología general de Karl Jaspers. Incluso Karl Jaspers mantenía comunicaciones con Honorio Delgado.
¿sí? Y recuerden que Honorio Delgado, aparte de ser médico psiquiatra, era filósofo, era biólogo y además era profesor. ¿Ya? Entonces, en este libro, ¿qué busca Karl Jasper, no? Satisfacer en relación con su objeto la exigencia de la voluntad universal del saber. Quisiera que sirva a los médicos y a todos los que tienen que tratar con el hombre temáticamente. Entonces, en ella introduce el método fenomenológico para acceder a las vivencias conscientes del hombre, con una riqueza descriptiva inigualable. Entonces, como les he dicho, ¿no? La comprensión, según Karl Jasper, es el método idóneo para estudiar la vida psíquica, relegando la explicación, es decir, la parte teórica, al mundo netamente físico. ¿Correcto? Entonces vamos a realizar una observación objetiva, lo que yo veo en el paciente, utilizar una terminología precisa, diferenciar, como les he dicho, entre forma y contenido. ¿Qué es lo que más nos importa? La forma, recuerden por favor, no el contenido. Y diferenciar entre primario, es decir, lo incomprensible, y secundario, lo comprensible. ¿Ya? Y el entendimiento empático es algo muy importante. Entonces, ponerse uno mismo como médico en los zapatos cognitivos y emocionales de la otra persona, que es el paciente. Y vamos para terminar, justo para robarles unos minutos, con el ejemplo Llores, chicos. Ya, pues nos vamos a tratar de venir más temprano. ¿Sí? Yo no me hago ningún problema de venir más temprano, ¿ya? Pero si ustedes pueden, les voy a explicar, porque a veces el tiempo, chicos, no nos alcanza. Yo quiero que aprendan, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar en la diapositiva 16, ¿ya? Entonces estamos, porque no nos falta mucho, porque son más que todo ejemplos, ¿ya? Voy a subir, la clase ya les he subido al aula virtual.